Sin duda este 2020 ha sido de sorpresas. Yo sé que algunos de ustedes o de nosotros al inicio de este 2020, el día último se nos ocurrió decir 2020 sorpréndeme. ¿Alguien dijo eso? Pues el 2020 nos sorprendió maravillosamente y yo sé que el 2021 también va a ser una sorpresa maravillosa donde vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo sé que tal vez usted está pensando decir, no, yo no vuelvo a decir 2021 sorpréndeme. Pero ¿qué te parece si tomamos al Señor de la mano y le decimos que el 2021 el Señor nos sorprenda en medio de este próximo año? ¿Qué te parece? Es muy diferente decirle al año y a la vida que nos sorprenda cuando le pedimos al Señor que nos sorprenda. Cuando el Señor sorprende y Dios trae cosas de bien, Dios trae cosas de provisión, Dios forma nuestro carácter y nos ayuda a caminar conforme al propósito de Él. ¿Qué preferimos? ¿Que la vida nos sorprenda o que Dios nos sorprenda? A ver, ¿qué prefieres? Aquí en los del chat, vamos, ahí escribe por favor, ¿qué es lo que tú prefieres? ¿Que la vida te sorprenda o que Dios te sorprenda? Porque cuando Dios sorprende, Dios trae cosas de bien. Amén. Cuando Dios sorprende, trae transformación a nuestras vidas. Amén. Y sin duda este 2020, muchos le han llamado como el año de la muerte, el año del temor, el año de la desesperanza, el año donde hemos visto cómo se han ido algunas personas queridas, algunos hermanos en Cristo, algunos siervos de Dios y multitud de humanidad en todo la tierra se ha ido en esta tierra, en este tiempo. Y todo a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, que sin duda le damos gracias a Dios porque Él en medio de este tiempo es quien nos sostiene, es quien nos levanta, es quien nos ha fortalecido, quien ha provisto lo que hemos necesitado. Había gente que tenía necesidad de trabajo y no había que comer y el Señor provió despensas para muchas de esas personas y hasta el día de hoy, amado, sigue habiendo ese recurso para quien no tiene esa posibilidad de tener algo de despensa en su casa, y eso es algo que podemos glorificar a Dios. Amén. Porque Dios ha sido bueno. En medio del temor, en medio de la angustia y en medio de todo, yo puedo declarar que no es el año del miedo, no es el año de la muerte, no es el año de nada, sino es el año del favor del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Si tú estás de acuerdo conmigo, yo sé que puedes escribirlo aquí abajo, pero estamos caminando bajo el favor de Dios. Este año ha sido el año del favor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos ha sostenido, ¿sí o no? Nos ha dado empleo, nos ha dado que comer, nos ha dado salud. Yo sé que algunos han padecido de la cuestión COVID, pero el Señor ha sido bueno y nos ha levantado, ha fortalecido, nos ha sacado adelante. Nos ha dado propósito. Dios utiliza todas las cosas a fin de ver el favor de Él sobre nuestras vidas y que podamos disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces, esta mañana quiero compartir este parte del consejo de Dios para nuestras vidas. Y es muy importante. Puedes poner la presentación, por favor. Y este tema se llama ¿cómo nos transformará la voluntad de Dios? ¿Cómo nos transformará la voluntad de Dios? Sin duda Dios ha empezado en esta temporada a hacerlo. ¿Cómo transformará la voluntad de Dios? ¿Cómo nos transformará? Y esta mañana yo sé que nos da el privilegio de terminar y cerrar este ciclo de servicios dominicales. Este es el último servicio del año, ¿verdad? Dominical, y le damos gracias a Dios por esta palabra, porque es cómo nos transformará la voluntad de Dios. Fíjate bien cómo dice el título. No está diciendo la vida, sino la voluntad de Dios. ¿Alguien recuerda cómo es la voluntad de Dios? Como mi esposa. Es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Por eso Dios me la dio, me dio mi merecido. Entonces, así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿cómo nos transformará? Nos transformará para cosas buenas, para cosas perfectas, para cosas agradables.
Di conmigo esta mañana: Dios me transformará para cosas buenas, para cosas agradables y para cosas perfectas. Amén. Muy bien, sin lugar a duda es algo que durante esta temporada de pandemia el Señor nos ha ido enseñando y transformando, ¿verdad? ¿Y cuántos le dan gracias al Señor que no son los mismos de enero a la fecha? Yo sé que unos engordaron, pero no estamos hablando de la cuestión física, sino que dentro del corazón, dentro de nuestro espíritu, hay algo que nos acercó al corazón de Dios. Nos hizo tener mayor comunión, nos hizo tener una relación diferente con el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, verdad? Y si no, bueno, amado, prepárate, porque este 2021 el Señor nos va a sorprender. Amén. Y al cierre de este 2020, tú y yo necesitamos recapitular el aprendizaje real que hemos tenido, ¿verdad? Con respecto a lo que el Señor está haciendo y ha hecho en nosotros. Sé que muchos de nosotros, tal vez muchos de nosotros en este tiempo, en esta hora, en este preciso momento, estamos esperando a que todo esto se reanude como antes. Estamos poniendo nuestra fe en una vacuna que va a hacer que nuestra vida vuelva a caminar o comience a caminar de nuevo donde se quedó antes. Pero yo le doy gracias al Señor por este tiempo, porque en este tiempo Dios nos ha enseñado que no nos va a dejar como éramos antes, sino que ahora Dios nos transformó para que podamos ser mucho mejores. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dios no nos va a permitir regresar para caminar de la misma manera. Dios nos preparó durante todo este tiempo que no hemos podido tener actividades presenciales, con el fin de que tú y yo podamos ver su gloria y caminar bajo su propósito. Entonces, es importante que tú y yo renovemos nuestra mente, porque no vamos a regresar a hacer lo mismo. Dios ya nos transformó. No vamos a regresar a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Dios ya nos transformó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, pero esta mañana el Señor quiere que tú y yo recordemos algo que al inicio de este 2020 nos hacía ver y nos impulsaba a caminar. Y eso lo puedes encontrar en Isaías 55, versos 6 al 11, y va a aparecer ahí en tu pantalla, ¿verdad? Este versículo. Y es algo extraordinario. Isaías 55, 6 al 11 dice: busquen al Señor. Y subraya eso en tu Biblia o anótalo ahí en tus notas. Busquen al Señor. Primera cosa que el Señor recuerda esta mañana: busquen al Señor. ¿Mientras qué? Mientras puedan encontrarlo. Es bien importante que tomemos en cuenta esta parte y esta porción de la palabra: mientras puedas encontrarlo. Este tiempo, amado, es el tiempo de encontrar al Señor. Este tiempo de pandemia fue el tiempo apropiado para encontrarnos con el Señor. Amén. Y si no lo has hecho, fíjate lo que dice este versículo. Dice: llámenlo ahora. ¿Cuándo hay que llamarlo? Ahora, mientras está cerca. El Señor aún está cerca. Estamos viendo su favor. Por eso, porque como estamos viendo su favor, el Señor quiere decir que está cerca. Amén. Y dice: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor. Segunda cosa importante, subráyala ahí en tu Biblia o anótala. Segunda, que nos recuerde el Señor: que se vuelvan al Señor. Esta temporada ha sido un tiempo donde necesitábamos volver al Señor para que les tenga, dice ahí, misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él, número 3, que tenemos que recordar, Él perdona con generosidad. Subráyalo ahí en tu Biblia, porque Él nos perdona con generosidad. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su perdón? Y dice el verso siguiente, dice: mis pensamientos no se parecen en nada en sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están
muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Y gracias al Señor que nos muestra en esta temporada esa situación, que nuestros pensamientos no se parecen en nada. Nosotros estamos pensando en cómo regresar y el Señor nos está diciendo: yo quiero transformarte para que cuando regreses con más gloria y con más poder. Amén. Y luego nos dice: vamos a hacer esto, y nuestros caminos son, los caminos del Señor son mejores que los nuestros. Muchas veces queremos la manera de cómo nosotros resolver las situaciones, pero no se trata cómo resolverla nosotros. Y esa es la parte importante que Dios nos enseñó en este tiempo de pandemia, donde teníamos que caminar a la manera de Él. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Y luego dice: mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Y luego, cuarta cosa que el Señor nos recuerda, dice: hacen crecer el grano y producir semilla. Una de las cosas importantes que lo que Él ha derramado en este tiempo de pandemia es una lluvia, y es algo que hace crecer la semilla y el grano que Dios ha depositado en nuestras vidas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque esa semilla fue sembrada en nuestras vidas en este tiempo? Amén. Y luego dice: lo mismo sucede con mi palabra. Número 5, la envío y siempre produce fruto. Esa es la quinta cosa que tenemos que recordar, que todo lo que la palabra fue enviada y siempre hace que produzca fruto. Y el Señor quiere que produzcamos fruto. Y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Amén. Y eso es algo muy, muy importante. Muy importante. Y esto que el Señor nos habló a principio de año, logramos verlo. Incluso si tú lees desde el versículo 1 de Isaías 55, todo y cada una de estas cosas Dios las estuvo manifestando en este tiempo. Amén. Ahora tenemos una iglesia virtual, no presencial, pero es virtual. Hay gente nueva conectándose, hay gente que ha amado, que ha deseado buscar al Señor en medio de este tiempo. Y eso es lo que la palabra de Dios hace: producir fruto. Amén. Y hemos visto que esto es el año del favor de Dios. Y el favor de Dios continuará en este 2021. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y algo bien importante que tenemos nosotros que hacer es: ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es que Dios nos va a estar transformando? ¿Y cómo la voluntad de Dios nos estará transformando? Fíjate, Pablo nos recuerda algo muy, muy importante, y oramos. Realmente oramos cada día que esto se convierta en una oración constante en nuestras vidas, para que la voluntad perfecta de Dios en este tiempo nos transforme y nos acerque cada vez más a su corazón. ¿Cuántos quieren acercarse más al corazón de Dios? ¿Verdad? Necesitamos acercarnos, pero no con una actitud solamente de remordimiento, sino con una actitud de un verdadero arrepentimiento que me hace realmente conocer al Señor tal cual es. Amén. Entonces, para poder conocer la voluntad de Dios, Pablo en Efesios 3, 16 al 19 hace una oración y empieza, dice: cuando pienso en esto, en versículos anteriores dice: caigo de rodillas y elevo una oración al cielo. Y en el verso 16 y dice: pido en oración que de gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Y es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos en toda la plenitud, de la vida y el poder que proviene
de Dios. Y yo sé que hemos hablado de este versículo en varias ocasiones durante todo este año, pero sin duda Dios tiene algo que enseñarnos en medio de esta oración. 2021 a lo mejor vienen cosas mucho más difíciles y todo lo demás, y lo que Dios hace y que está buscando es transformar nuestra mente y nuestro corazón a fin de que podamos estar fortalecidos con poder en el ser interior por medio del Espíritu Santo. Y es una de las cosas importantes que Pablo estaba orando: Señor, que de los gloriosos e inagotables recursos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, que los vuelva fuertes. Y Pablo está orando eso, y oramos cada día esto sobre tu vida, porque sabemos que Dios está buscando que tú y yo cumplamos con su perfecta voluntad. Y es muy importante que tú y yo lo veamos. Entonces, ¿qué necesito hacer para que yo pueda ser fortalecido? Yo tengo que tener comunión con Dios. ¿Qué tengo que tener? Comunión con el Señor. Tengo que fortalecer mi comunión con el Señor. Yo tengo que buscarlo ahora, en tanto Él está cercano. Este es el tiempo de buscar al Señor, y eso va a generar que en medio de mi ser interior mi espíritu sea fortalecido para no desmayar en este 2021. Amén. Entonces, cuando yo me fortalezco en Él, entonces Cristo realmente habita en mi corazón. Y entonces cada vez que yo confío más y más en Él, Cristo se arraiga más y más en Él. Cristo en mi corazón. Y entonces, ¿qué hace? Echa raíces tan profundas en nosotros que hacen que nuestras vidas se mantengan fuertes o se mantengan firmes. Amén. ¿Cuántos quieren mantenerse firmes y fuertes? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Confiar en el Señor. Amén. Buscar al Señor. Este es el tiempo. Ahora, una de las cosas importantes que Pablo oraba, decía que puedan conocer como corresponde al pueblo de Dios. ¿Cómo corresponde a quién? Nosotros somos el pueblo de Dios. Y necesitamos comprender el gran amor que el Señor ha derramado por nuestras vidas. Cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es el amor. Porque cuando experimentemos el amor de Cristo en nuestras vidas, aun cuando es más grande y demasiado grande para comprenderlo, hay una parte importante que dice: estarán completos. ¿Estarán qué? Completos. Nada nos va a faltar. Habrá plenitud en nuestra vida. Habrá un poder que viene de parte de Dios, que nos hará hacer milagros, hacer prodigios, que cuando lo leemos aquí decimos: estaría bien padre que eso sucediera. No, lo que necesitamos no es que suceda, es que Dios nos transforme a su perfecta voluntad. ¿No dijo el Señor que haríamos milagros más grandes y mejores que lo que Él hizo en esta tierra? ¿Qué esperamos entonces? Que alguien supernatural y que venga alguien súper espiritual para que lo haga. No, es que como cuerpo de Cristo comprendamos el gran amor que Él tiene para nosotros, que ha derramado sobre nosotros y que nos tiene todo el tiempo para que hagamos, y para que estemos plenos y que ese poder se manifieste. Y entonces oremos por los enfermos y los enfermos sanen. Oremos por los endemoniados y los endemoniados sean liberados. Oremos por lo que está deshecho para que el Señor lo vuelva a hacer. Amén. Pero yo tengo que adentrarme en su presencia. ¿Qué tengo que hacer? Apartar mi vida en santidad, en comunión con el Señor, para que Él, a su vez, su amor complete mi vida, de tal manera que yo no ponga mis ojos en lo que este mundo está haciendo o lo que sucede en este mundo, sino que mi confianza y mis ojos estén puestos en aquel que lo dio todo por mí.
para poder hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué no podemos muchas veces orar con fe con respecto a ciertas cosas? Incluso en esta pandemia oramos que el Señor cancele este virus cochino que se está aprovechando y trayendo muerte prematura en medio de nuestra nación, en medio del mundo. ¿Por qué no oramos? Porque nuestros ojos están viendo lo que está sucediendo y no hay la suficiente fe como para decirle al monte, quítate y échate al mar, como para decirle a este virus, te quitas y te vas en el nombre de Jesús. Lo declaramos, lo confesamos, pero hay una parte visual que me hace ver y tener una falta de esperanza, una falta de fe. Dice, sí creo, pero hay algo que detiene mi fe, que no hace que salga la palabra con poder y entonces no se vaya el virus. ¿Me explico? Hay cosas que están a nuestro alrededor, que están atrapando nuestra atención, que necesitan ser quebrantadas. ¿Y cómo lo hacemos? Metiéndonos con la presencia de Dios. Donde mis ojos necesitan estar puestos en lo espiritual y no en lo natural. Amén. Entonces es bien importante. Y parece que Pablo en este versículo no tiene las palabras correctas para expresar, o las palabras adecuadas, o las palabras suficientes, vamos a decirlo así, para expresar cuán profundo se siente sobre este asunto. Y estos creyentes simplemente deben saber, y cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos saber cuánto nos ama Dios. ¿Tú sabes cuánto te ama el Señor? No te puedes ni imaginar cuánto te ama el Señor. Todo mundo podemos decir que sí. Y lo vemos por las cosas físicas y materiales que hay a nuestro alrededor. Si tenemos casa es porque Dios nos ama. Si tenemos auto es porque Dios nos ama. Si tenemos salud es porque Dios nos ama. Y si no lo tenemos, ¿nos deja de amar? No, Dios sigue amándonos teniendo cosas o no teniendo cosas, siendo bendecidos o no tener bendición, aún así Dios me sigue amando. Pero Dios sigue bendiciendo a pesar de que no seamos lo suficientemente santos, amables, puros, íntegros, intachables. Dios sigue derramando de su amor para que en algún momento venga la revelación de ese amor y podamos abandonar nuestra vida pecaminosa y podamos caminar en la vida de santidad que Él está establecido y creado para cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante el saber cuánto Dios nos ama? ¿Por qué creen que esto es importante? A ver, si estás aquí en el chat, escribe por qué crees que es importante, ¿verdad?, que aprendamos cuánto Dios nos ama. Y es bien importante. ¿Por qué creemos que es necesario e importante conocer cuánto Dios nos ama? Y aquí va la respuesta. Es importante que tú y yo sepamos cuánto nos ama el Señor, porque ese amor de Dios por nosotros es la cosa que debe ser lo más importante en nuestra vida. Porque si nosotros nos sabemos amados, entonces hay plenitud en nuestra vida. Si no nos sentimos amados por Dios, entonces tampoco no amaremos a Dios. Eso es bien importante. Porque si no sabemos cuánto nos ama, es bien difícil que tú y yo amemos a Dios. Y como muchos, a lo mejor tendremos una carga religiosa, pero no tendremos un romance con Jesús. Por eso es importante que tú y yo sepamos cuánto nos ama Dios, porque necesitamos tener un romance con Jesús. Aquel que va a venir por una novia limpia, sin mancha, sin arruga. Y es por eso importante que tú y yo aprendamos a eso. Nos llenaremos o no llenaremos, más bien dicho, el primer mandamiento. ¿Cuál es? Ahí viene la siguiente diapositiva, ¿verdad? Ahí está. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo lees ahí en Mateo 27:32, ¿verdad? Entonces, si no sentimos amor por Dios, no obedeceremos a Dios. Por eso nos cuesta tanto trabajo obedecer. Porque eso nos cuesta tanto trabajo buscar su presencia cada día con todo el alimento que Dios nos ha permitido tener a lo largo de esta pandemia.
Nos cuesta trabajo conectarnos porque estamos ensimismados en el querer estar en un lugar a fuerza, ser presencial, y no nos conectamos a nada más porque creemos que no tiene nada de importancia, cuando la relevancia está en que conozcas cuánto te ama Dios para que puedas tener plenitud en tu vida y así tú y yo podamos obedecer lo que la palabra del Señor nos dice. Pero estamos tan confundidos, estamos tan metidos en el hecho de es que hasta cuándo van a abrir. Una persona me decía hace unas semanas atrás y me decía, y bueno, ¿y para cuándo aquí? ¿O para cuándo qué? ¿O qué? ¿Dónde? Le dije, es que ya hace falta. Y todas las veces que tuvimos actividad y todas las veces que se compartió el evangelio, entonces eso no hizo falta. ¿Qué hace falta? La comunión con los santos, estoy de acuerdo, pero ¿qué crees? Ni te vas a saludar de mano, ni te vas a saludar de beso, tampoco te vas a dejar abrazar porque no está permitido por la Secretaría de Salud. ¿Qué comunión? ¿Qué crees? Vas a venir y lo único que vas a hacer, vas a estar en el servicio y te vamos a pedir que salgas inmediatamente y que te vayas a tu casa, que te resguardes, porque te amamos y buscamos el bien para tu vida. ¿Qué extrañamos realmente? Nuestra carga religiosa de decir es que porque no voy a la iglesia Dios no está conmigo. Dios está en tu casa. Dios fue a tu casa, te dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa necesito ir. Y cuando ven el Señor a tu casa, entonces el Señor hace una transformación completa de tal manera que viene salvación a tu vida y todos alrededor de lo que tú estás, de tal manera que tú tienes la oportunidad de bendecir y desprenderte de todo lo que te habías hecho para bendecir la vida de alguien más. Y esta temporada fue eso. Eso fue: Manuel, salte de ahí porque quiero ir a tu casa. Bájate de ahí, necesito ir a tu casa. Susi, necesito ir a tu casa. Kibey, necesito ir a tu casa. Maru, necesito ir a tu casa. Sal de ahí, ven, vamos a tu casa. ¿Y qué le decimos al Señor? ¿Y cuándo vamos a abrir de nuevo, Señor? Yo quiero ir a tu casa. Quiero que conozcas mi amor, porque mi amor te va a transformar, te va a dar plenitud. ¿Y por qué no hay presenciales? Si otros ya abrieron, ¿por qué usted no? De seguro usted tiene miedo. A ver, no sé si estamos entendiendo el concepto de la voluntad de Dios. ¿Cómo nos transformará el Señor? Entendiendo que se necesitaban levantar altares de adoración en casa. Altares de oración, altares de búsqueda, dejar un legado de hombres y mujeres pequeños que cuando fueren grandes la presencia de Dios y su persona no se va a apartar de su presencia. Eso es lo que el Señor estaba buscando en este tiempo. No. Sin duda es complicado porque para muchos ha seguido la vida normal. Y hemos dejado a un lado y decir: uy, no, pues se me fue la iglesia, Dios ya no está. No, lo invitamos a través de una transmisión en vivo, lo invitamos a que esté en nuestra casa. Pero estando en casa, estamos muy cómodos desayunando. Y si está desayunando, no se sienta mal, que le sepa bueno el taco de barbacoa con salsa y con lechuguita y todo. No sea tragante, espérese. Pero ¿sabe una cosa? Es bien fácil sentarte y estar comiendo, escuchando la palabra de Dios, sin darle el honor al Señor. Este es un tiempo para darle honor al Señor. Entonces no está en medio de mi comida. No, sí está. Pero si yo le doy mi todo, mi centro y todo, no estaría peleándome en este momento por la salsa que no me quieren pasar. ¿Me explico? Si nosotros entendemos el amor de Dios, si vemos la importancia que tiene el que entendamos el amor de Dios, que comprendamos el amor de Dios que está sobre nuestra vida, entonces obedeceremos los mandamientos fáciles, aquellos que haríamos de todas maneras, pero que no son, no solo lo haríamos los fáciles, sino que los difíciles también serían algo fácil de hacer. Si no amamos
No obedeceremos a Dios porque no creemos que Él tenga nuestros mejores intereses en su corazón. Si no amamos a Dios, nunca nos vamos a dar cuenta que el interés que tiene por nosotros, el favor que quiere y que ha derramado sobre nuestras vidas, que ha dado esa gracia sobre nuestras vidas, entonces no va a ser suficiente decir es que como que a Dios no le importo y siempre voy a tener un sentido de estar ofendido con Dios, sentido con Dios porque a otros sí les da y a mí no me da. Y podemos seguir y seguir y seguir hablando de esto, y cada aspecto de nuestra vida espiritual necesita depender en el amor de Dios y tiene que entender y comprender lo importante que es el amor de Dios para nosotros. Amén. Entonces, la siguiente, por favor. Si no sabemos, y este es uno de nuestros retos, nuestro reto de este año, es que si no sabemos en lo más profundo de nuestra alma que nuestro Dios nos ama tanto, entonces no lo amaremos, no confiaremos en Él, no lo obedeceremos, no lo serviremos, no lo disfrutaremos y mucho menos lo adoraremos, no descansaremos en Él y mucho menos lo buscaremos. Por eso es importante que tú y yo estemos comprendiendo constantemente el amor de Dios que tiene para nuestras vidas. Este es el fundamento, amado, de nuestra vida espiritual. Nada, absolutamente nada es más importante que el amor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos realmente quieren buscarlo? ¿Cuántos realmente quieren servirlo? ¿Cuántos realmente queremos disfrutar de Él? ¿Cuántos realmente queremos descansar en Él? A ver, ahí escríbenos, si estás aquí viéndonos, dinos quién quiere todo esto. Si dices yo quiero, ahí levanta tu manita, ¿verdad? Y ponla y di yo quiero de esto. Yo quiero de esto, ¿verdad? Entonces no debe de extrañarnos que realmente la oración de Pablo, que se enfoca en el amor de Cristo por nosotros, no es de extrañarse que Pablo ponga un énfasis tan importante en ese amor que él desea que los demás entendamos. ¿Y cuál es eso? Que comprendamos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura del amor de Cristo, a fin de que conozcamos ese amor y que ese amor hace que nuestra vida se exceda, no nada más en conocimiento, sino que exceda todo lo que conocemos de Dios. Amén. Entonces no debe de extrañarnos. Si tú y yo oramos solo esta oración para que suceda sobre la vida de nuestros seres queridos, ¿verdad? Si solo oramos esta oración para que la iglesia entienda esto, si solo oramos, gracias, esta oración para nuestras vidas es importante. Si tan solo lo hiciéramos para nosotros, tendríamos un concepto diferente del amor de Dios para nosotros. ¿Por qué no hacer una oración como esta? Oh Señor, permítenos saber cuánto nos amas. Permítenos conocer cuánto nos amas. Amén. ¿Cuántos pueden hacer esta oración conmigo? Levanta ahí tus manos, cierra tus ojos un momento y dile: Señor, permíteme saber cuánto tú me amas. Que tu amor exceda todo mi conocimiento de ti y pueda encontrar tu plenitud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Fíjate lo que continúa diciendo Pablo en Efesios 3, 20 al 21. Y fíjate, una parte bien importante dice, y ahora, después, fíjate, de entender que esta oración, cuán importante es conocer el amor de Dios, Pablo estaba tan metido y tan enamorado del Señor, que lo que hace es que levanta adoración. ¿Levanta qué? Adoración. Y esa adoración comienza con esto, dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Y todos decimos... Pablo estaba orando por el amor que no comprendemos de Cristo, y termina esta oración con un estallido en una canción de alabanza. Y dice que toda la gloria sea para Dios, quien puede. ¿Quién qué? ¿Cuántos saben que su Dios puede? No, ya en serio. ¿Cuántos saben que Dios puede? Déjeme quito esto porque no oigo. ¿Cuántos saben que Dios puede? ¿Qué puede hacer? Puedes poner la siguiente, por favor, y ahí va a aparecer en tu pantalla. Dios puede, Dios todo lo puede. Creamos, nuestro Dios puede lograr mucho más de lo que hemos pedido o incluso imaginado. Y Dios puede porque Él tiene todo el poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios puede hacer porque Él está activo y está trabajando en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios puede hacer lo que pedimos porque escucha y responde nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios puede hacer lo que le pedimos o pensamos porque sabe que sabe con qué soñamos, incluso aquellos que tememos pedir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él sabe lo que tú necesitas. Aun cuando te da miedo pedirlo, Él lo sabe. Y es bien lindo porque aunque no se lo pides en algún momento porque te dio miedo, el Señor lo sabe y te sorprende y te dice: aquí está, mi hijo, porque yo puedo y tú estás conmigo y yo te voy a sostener y tú estás tomado de mi mano y nadie te va a arrebatar de mi mano porque yo puedo. Siguiente. Dios puede, ¿qué más puede hacer? Dios puede hacer todo lo que pedimos o pensamos, ya que no hay límites para su poder y bondad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Creamos esto. Dios puede hacer más de lo que pedimos o pensamos porque es misericordioso y excede nuestros sueños más grandes. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos porque su poder y su bondad trascienden todos los límites. Nuestro Dios puede. Puedes darle un aplauso al Señor. Te adoramos, Señor, y creemos en tu poder. Sabemos que tú puedes, Señor. Este es el Dios al que llegamos. Este es el Dios al que nos tomó. Este es el Dios que escucha cada una de nuestras oraciones, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero, siguiente, por favor. Pero ¿por qué o para qué es importante que conozcamos el amor de Dios? ¿Cuál es el fin? El fin es el siguiente: es hacer y ser iglesia. Amén. Es hacer y ser iglesia. Pues ¿cómo voy a ser iglesia si está cerrada? Desde tu casa, desde tu WhatsApp, desde compartir los links de los devocionales, desde compartirle a una persona que tú sabes, desde preocuparte por alguien que necesita del amor de Dios, desde compartir las células, desde compartir juntos es mejor, desde ahí. ¿Cómo hacemos iglesia? Desde ahí. Porque Dios nos está enviando a que nos reedifiquemos, porque esta temporada ha acabado con algunas cosas en nuestra vida, y Dios está buscando que nos reedifiquemos para poder cumplir con la voluntad de Dios, que es hacer y ser la iglesia. Amén. Así que 2021,
agárrate que los hijos de Dios y se van a manifestar en este 2021. No, hombre. ¿Será porque traen la cosa esta, verdad? A lo mejor por eso no. Pero nos vamos a manifestar. 2021, aquí te vamos. ¿Verdad? ¿Cuántos pueden decir, aquí vamos 2021? Ahí escríbelo, aquí escríbelo. Si estás viéndonos ahí, escríbelo. ¿Verdad? Efesios 4, 11 al 13. Fíjate lo que Pablo continúa diciéndole a los efesios. Y dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Y cuando hablamos de esto siempre creemos que nada más son 5 personas las que hacen todo en la iglesia. No, todos hacemos todo, todos hacemos iglesia, todos somos un cuerpo y todos estamos llevando esta carga. Y dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Jesús. Hacer y ser iglesia tiene que ver con esto, no solamente con 5 ministerios que funcionan dentro de la iglesia, sino con la participación de que estos ministerios, no como nombramiento, sino como función de la misma iglesia. ¿Qué hace un apóstol? Un apóstol establece iglesias, prepara a un pastor, deja ese pastor y se va y se mueve a otro lado y establece otra iglesia. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir con esto? Que este llamado apostólico es el hecho de lo que tú y yo somos misioneros. ¿Somos qué? Vamos y establecemos el reino de Dios, preparamos a alguien, lo discipulamos, le enseñamos, el Señor le llama, se levanta y comienza a pastorear a otras personas. Ve y cuéntale qué decía el Señor cuando hacía un milagro. Decía, yo te quiero seguir, de mí tienes lo que necesitas. Ve y cuéntales a todos los demás las grandezas que Dios ha hecho contigo. ¿Y qué hacían las personas? Iban y tenían una misión, por eso eran misioneros, tenían la misión de ir y anunciar las grandes cosas que el Señor había hecho en sus vidas. ¿Cuál es nuestra función apostólica? El hecho de ir y anunciar las grandes cosas que Dios ha hecho con nuestras vidas. Amén. Ahora, dice los profetas, es que yo no soy profeta. Pero usted puede declarar la palabra, sí o no. Un profeta no solamente ve cosas del futuro, no estamos hablando de videntes. Muchas veces tenemos la idea de que un profeta es un vidente, ¿verdad? Y ya como nos gusta andar buscando a los profetas para que Dios nos hable. ¿Quiere que Dios le hable? Abra su Biblia. ¿Quiere profetizar? Profetice la palabra sobre su vida. Amén. Pero si no lee la palabra tampoco puede profetizar. Y tú y usted y yo somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo para edificarlo y que alcance la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Qué tiene que hacer? Profetice, hable en fe, las cosas que no son como si fueran. Eso es profetizar. ¿Ah? Profetizamos trabajo bien remunerado para aquellos que no lo tienen. Amén. ¿Qué hacen los evangelistas? Predican las buenas nuevas. Es un misionero. Todo está inmerso en lo mismo. ¿Qué hace ese evangelista? Comparte del evangelio. No establece, pero comparte el evangelio y los envía a un lugar donde pueden ser edificados, que crezcan, que cumplan con el propósito de Dios y alcancen el llamado que Él tiene para sus vidas. ¿Qué hace un pastor? Exactamente lo mismo, pero el pastor cuida. ¿Qué hacen los líderes de célula? ¿Qué hacen los anfitriones de la célula? Cuidan a las ovejas. ¿Me estoy dando a entender? ¿Quién puede hacer todo eso? ¿Yo? ¿Mi esposa? No, la iglesia. Dios nos ha llamado a ser y ser la iglesia. ¿Por qué es necesario todo esto que estamos hablando? Recordar lo que Él nos habló al principio de año. Entender y comprender el amor de Dios que está sobre nuestras vidas para cumplir con el propósito. 2021 es un tiempo de reedificación de nuestras vidas para poder ser la iglesia del Señor de una manera más plena.
Y eso no significa que no lo hemos hecho, sino que ahora el Señor nos está avivando, nos ha estado preparando, nos ha estado capacitando y ahora es tiempo de ir y construir. Y mientras estamos construyendo, cuidamos la espalda de atrás y estamos reedificando, pero también peleando batallas sabiendo que el Señor está con nosotros. Entonces, es papel de cada miembro de la congregación, no es hacer solo ministerios, sino desarrollar el ministerio y hacer multiplicarse. No solamente es el hecho de que yo sea el que crezca, sino que todos y cada uno de nosotros crezcamos. ¿A cuántos les ha dado gusto ver a más personas compartiendo la palabra en las mañanas? ¿Verdad? O que alguien más está en los tiempos de oración. ¿Y eso qué significa? Que el Señor está impulsando a que más se levanten, a que más hagan iglesia, a que no somos solamente los pastores quienes hacen todo eso. ¿Quién lo hace? La iglesia. Amén. Entonces es bien importante desarrollar, es multiplicarnos. ¿Cómo lo vemos? En la parábola de los talentos, en Mateo 25, 16 al 18. Fíjate, allí está bien padre. ¿Qué hace? Fíjate, allí empieza esta historia maravillosa a contarse y dice: y el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero. ¿Y qué hizo? Ganó 5 más. Pero luego dice: el que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar. ¿Y qué hizo? Ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Y usted conoce la historia, usted lo puede seguir leyendo ahí en Mateo, ¿verdad? Usted puede leer los versículos adelante del 19 hasta el 25 y le dice: siervo malvado al que enterró el dinero. ¿Cómo le dijo? Siervo malvado, si tú sabías que yo cosecho donde no sembré y hago camino donde no lo hago, ¿por qué no lo invertiste? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué si sabías no lo hiciste? Entonces, ¿qué hizo? Dice: retírenle eso y dénselo a quien produjo más. Y había una consecuencia de haber sido malo, de no haber dado lo que él necesitaba que se hiciera. Y esa consecuencia fue echado, ¿verdad?, al lago de fuego. Y esto es bien importante. Los miembros de cada uno de nosotros, como miembros de la congregación, somos los que desarrollamos el ministerio cuando nos equipamos, cuando nos capacitamos, cuando nos entrenamos, cuando nos animamos y nos alentamos unos a otros como hijos de Dios. Y esto es bien importante porque necesitamos multiplicarnos. Y este año de reedificación no nada más es personal, es el hecho de que lo que no había podido cumplir con el propósito de Dios, ahora lo cumpla. ¿Por qué? Porque ya conoció del amor de Dios. ¿Cómo nos hemos estado capacitando? ¿Cómo nos hemos estado equipando? La palabra no ha dejado de producir fruto en medio de nuestras vidas. Quien no ha querido equiparse es porque no ha querido conectarse. Porque es más cómodo que me traigan todo en lugar de yo hacer todo. Y hoy Dios nos está diciendo: hey, levántate, porque es tiempo de multiplicarnos, es tiempo de reedificar, es tiempo de que mis hijos se manifiesten. Amén. Entonces, cuando la iglesia comenzó en sus inicios, después de que resucitó el Señor y ascendió al cielo, cuando la iglesia entendió esto, todos comenzaron a hacer la voluntad de Dios, comenzaron a hacer iglesia y a hacer iglesia. Amén. Entonces, pero en algún momento de todo esto surgió un grupo de clérigos profesionales, una élite espiritual que se hizo cargo del ministerio y que era mucho más sencillo de llevar.
Luego se desarrolló la actitud de que el ministerio significativo era para los profesionales y que las personas eran meros receptores y espectadores del ministerio, como al día de hoy es. Usted no puede tener una relación conmigo o se siente una relación muy distante porque yo soy el pastor y usted es como que la oveja y usted allá y yo acá, cuando la realidad es que no es así. Estamos aquí para trabajar. ¿Qué estamos haciendo? Buscando equiparte, buscando capacitarte para que tú y yo hagamos y cumplamos el propósito de Dios. Ayúdeme a cumplir el propósito de Dios haciendo y cumpliendo con su responsabilidad. Amén. Entonces, es bien importante. Usted no es espectador y si lo ha sido por años, aliviánese, anímese, porque es el tiempo de crecer. Amén. Esta no es la forma de que la iglesia sea espectadora, no es la forma en que Dios hace iglesia. Esa no es la forma. De hecho, esa es una estrategia diabólica para estorbar el trabajo de Dios y sofocar el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil estar cómodo recibiendo todo, pero es tiempo de ponernos activos. Platicábamos ayer con una pareja, mi esposa y yo, y hablábamos de este efecto que está produciendo esta pandemia con el hecho de decir: oye, vamos a hacer esto y nadie contesta. Vamos a hacer esto otro y nadie se conecta. Vamos aquí y todo esto. Y dices, qué extraño es esto que está sucediendo. Pero la realidad es que no sé, y decimos, por eso es que los que estamos aquí, que servimos, pues seguimos conectados, buscando y teniendo relación, porque seguimos activos, porque hay algo que mueve nuestras vidas a seguir conectados. Pero como ya no lo hacemos directamente en una congregación, entonces eso ha menguado el hecho de que yo pueda servir, de que yo pueda conectarme con la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer, amado? Dejar de ser un espectador y comenzar a hacer la voluntad de Dios, que no solamente es para servidores, sino para toda la iglesia. Porque no, el Señor no dijo que va a venir por los servidores, ¿verdad que no? Va a venir por toda la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Activarme. Es tiempo de activarme, es tiempo de salir de mi comodidad, es tiempo de buscar la presencia de Dios. Amén. Entonces, además, los pastores, los ministros también tuvieron la culpa de esa tragedia, porque disfrutaban de las condiciones de la elite espiritual y no querían renunciar al control. Pero déjame preguntarte algo: ¿cuál es la forma más efectiva de hacer iglesia? A ver, ¿tienes alguna idea? ¿Cómo es la forma más efectiva de hacer iglesia? ¿Cómo crees? ¿Verdad? Deberíamos de poner el ministerio en manos de unos pocos profesionales educados en el estudio, en el instituto bíblico, que usen trajes ostentosos, que hablen palabras sumamente rimbombantes y religiosas. ¿O tú crees que deberíamos capacitar a todos los hijos de Dios para que hagan el ministerio? ¿Cuál crees tú que sería lo mejor? ¿La primera o la segunda? La segunda. Y es muy obvio, ¿verdad? Y creo que necesitamos tomar el camino de Dios. Es tiempo de retomar el camino de Dios. Dice en Isaías, dice: vuelvan a mí, vuélvanse otra vez a mí. Y Dios dice que tú y yo somos ministros. ¿Qué somos? Ministros. Y no nada más eso, somos ministros competentes. ¿Ministros qué? Eso significa que sí puede. Es que yo no sé la Biblia, es que a mí me cuesta trabajo orar, es que yo no tengo disciplina para los devocionales, es que eres un ministro competente. Amén. Eres un soldado del evangelio en la gran batalla. Somos misioneros porque estamos en una misión para Dios donde sea que estemos. Amén. Segunda de Corintios 3, 6 al 10
Dice lo siguiente: Él nos capacitó. ¿El qué? Nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Eso significa que somos competentes. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por su Espíritu Santo? El camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo nos da vida? Sí, el antiguo camino que trae condenación era glorioso. ¿Cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo y ha derramado una gloria que viene directamente del Padre sobre nuestras vidas para que comencemos a manifestarnos. Usted y yo somos ministros competentes. Amén. Ok. ¿Y la congregación qué? Pues déjame decirte que la congregación no es un crucero en el que vas a ser atendido y entretenido. ¿Cómo ves? Aquí no es un all inclusive, ¿verdad? Donde se te acabó tu bebida y ahí vienen a rellenártela, ¿verdad? Donde tienes hambre y tienes una barra de puros snacks. Aquí no es all inclusive. Aquí se trata de que entendamos que tú y yo estamos en un acorazado, que tú y yo estamos siendo y que hemos sido reclutados como soldados, y es necesario para manejar, y es necesario cada uno de nosotros para manejar cada quien su estación de batalla. Cuando uno de los soldados no hace su trabajo, es probable que entre el enemigo con mayor facilidad. Eso es lo que es la congregación. Entonces, ¿cuál es tu estación de batalla? Hacer la voluntad del Padre. Amén. Sin duda sabemos y estamos seguros que este 2021 será un año de retos, será un año de luchas y entre otras cosas. Por ello es bien importante reedificarnos y cimentarnos aún mucho más en el amor de Dios. El hecho de importante de sabernos amados, puedes venir, Sus. El hecho importante de sabernos amados, el sabernos capacitados, el sabernos que hay propósito en nuestras vidas, es importante. Porque durante esta temporada que hemos vivido en pandemia, lo que ha surgido es que ha venido desgracia. Y ha querido que el reino de Dios, el enemigo ha querido con esta pandemia, ha querido que el reino de Dios se vea en desgracia. Nuestras vidas espirituales que parecían estar fuertes, ahora se ven muchos en desgracia o en oprobio, como lo menciona Nehemías 2:17. Y ahorita lo vemos. Pero es bien importante que tú y yo salgamos de ese oprobio. Es importante que tú y yo salgamos y conozcamos el verdadero amor de Dios en nuestras vidas. Es necesario que salgamos de nuestra comodidad. Es tiempo de avivarnos. Es tiempo de sabernos amados. Nehemías 2:17, y termino con ello. Dice: pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. ¿Usted sabe bien las dificultades en las que estamos? ¿Verdad que sí? Hoy familias han sido destruidas, hoy familias han sido aplastadas, hoy matrimonios han sido divididos,
La palabra divorcio que no existía ahora existe. La palabra aborto que no existía ahora existe. La palabra temor que antes no parecía estar ahí se volvió más evidente en nuestras vidas. La palabra desesperanza se volvió parte de nuestra vida. El ver los panoramas económicos que traen incertidumbre sobre nuestras vidas se vino y apropió. Cosas se destruyeron en nosotros. La fe menguó. La fe no buscó al Señor. La fe buscó rescatar y buscar que la ley del más fuerte fuera yo y que nada de lo que está a mi alrededor me afectara. Y esto es muy importante que tú y yo aprendamos, porque bien sabemos las dificultades que tenemos. Aquel que estaba firme cayó en pornografía. ¿Por qué? Porque en un momento no estaba tan firme, no había la fe suficiente, no había las cosas. Alguien que no estaba en adulterio cayó en adulterio, porque eso manifestó el corazón. Hay oprobio en la casa de los justos, pero el Señor dice lo siguiente: manantial abierto tal vez yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Pero hoy el Señor nos dice: reconstruyamos las murallas de manantial y pongamos fin a esta desgracia. Pongamos fin a este oprobio que se ha querido infiltrar en nuestras casas. Pongamos fin a este espíritu que hace sentirme que estoy lejos de Dios porque no tengo a la iglesia. Es tiempo de levantarnos y de ver un 2021 más prominente que lo que nunca hemos visto en nuestra vida. Es tiempo de depender de Dios. Es tiempo de tener un encuentro mayor con el Señor. Es tiempo de reedificarnos. Es tiempo de pelear y construir, edificar, permanecer firmes, no doblegarnos ante cuando vienen las situaciones difíciles, sino permanecer firmes en el amor de Dios. Es tiempo de salir de ese oprobio. Es tiempo de salir de esa tristeza. Es tiempo de salir de ese luto en el cual vivimos, porque no hay iglesia, porque no hay donde me congregue. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de cumplir con el propósito de Dios. Es tiempo de que hagamos iglesia y seamos la iglesia. Si ese es tu deseo, ahí donde tú estás, te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos, ponte ahí de pie. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Levanta ahí tus manos y dile al Señor, dile ahí: Señor, ayúdame. Entonces el corazón se perdió, el corazón se sintió. A lo mejor está ofendido nuestro corazón, pero hoy es el día que Dios va a traer libertad. Así que levanta ahí tus manos y dile: Señor, aquí está mi corazón. Señor, aquí está mi vida. Señor, te lo entrego por completo. No quiero más este oprobio. No quiero más esta desgracia en mi vida. No quiero más que los muros de mi casa, que los muros de mi persona que están acabados, que están destruidos, que las puertas que han sido quemadas con fuego a raíz de ver lo que está sucediendo a mi alrededor. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Te necesito. Ayúdame, reconstruyamos juntos, Señor. Tú y yo, reconstruyamos juntos. Dile ahí: Señor, ayúdame a reconstruir. Pero no solamente que lo hagas tú, dame la fuerza para permanecer en ti y recobrar el ánimo para ayudarte, y juntos caminemos. Señor, queremos caminar este próximo año. Señor, queremos caminar junto contigo. No queremos, Señor, un año más de desesperanza, un año más esperar lo que va a suceder. Señor, no queremos que la vida nos sorprenda, queremos que tú nos sorprendas. Dile ahí: Señor, este 2021, sorpréndeme.
que yo pueda ver tu gloria, que mi familia pueda ver tu gloria, que mi esposo, que mi esposa pueda ver tu gloria. Señor, que lo que estaba destruido se vuelva a unir, Señor. Que la distancia que hay entre padres e hijos, Señor, hoy vuelva otra vez el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hoy, Señor, que toda la drogadicción, toda la pornografía, todo el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual, Señor, se vaya en nuestras vidas. Todo eso que destruye nuestro corazón, que destruye nuestras vidas, en el nombre de Jesús, libértanos, Señor. Clamamos por ti esta mañana. Clamamos por ti esta mañana. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu amor, necesitamos tu gloria, Señor, y queremos manifestarnos. 2021 nos manifestaremos como hijos de Dios. Manantial Abierto en este 2021 profetizamos que se manifiesta gloriosamente, por la cual esta naturaleza está gimiendo para que se manifieste, y creemos que nada la va a detener. Creemos que nada va a detener a Manantial Abierto, que nada va a detener a sus familias, que ni la economía, ni una vacuna, ni los peores escenarios económicos detendrán la vida de Manantial Abierto, en el nombre de Jesús. Y hoy profetizamos vida, que toda la semilla que ha sido hablada durante este año, hablamos que produce fruto al 100%, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y empieza a profetizar, vamos, empieza a profetizar lo que no es como si fuera, sobre la vida de tus hijos, vamos, sobre la vida de tus yernos, sobre la vida de tus nueras, sobre la vida de tus nietos. Vamos, empieza a hablar, profetiza que son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Profetizamos matrimonios llenos de la presencia de Dios. Hoy profetizamos que la relación matrimonial se une tan fuerte como el amor que tiene Cristo por su iglesia. En el nombre de Jesús declaramos hoy corazón de hijos, Señor, un corazón quebrantado que camina conforme a la honra y a la búsqueda de honrar a los padres, como está establecido en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús hoy profetizamos puertas abiertas, ventanas abiertas de bendición sobre Manantial Abierto, en el nombre de Jesús. Bendición hasta sobreabundar, en el nombre de Jesús. Negocios prósperos, trabajos prósperos, porque la gloria de Dios ha llegado a esta casa y va a reedificar y va a levantar y va a establecer su reino y su justicia en esta ciudad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos, comienza, no tengas temor, comienza a profetizar, profetiza vida. Declaramos, Señor, que tú nos darás, así como dice tu palabra, hasta para prestar a las naciones, Señor. En el nombre de Jesús profetizamos, Señor, una riqueza, pero también profetizamos un corazón humilde y sencillo para dar, Señor, generosamente de lo mucho que tú nos has dado, no solamente para acumular riquezas, sino para dar a aquellos que necesitan también, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú avivas. Gracias porque tú reanimas, Señor, el corazón que está caído, el corazón que está desvanecido. Señor, hoy pedimos que des fuerza al que está cansado y multipliques la fuerza de aquel que no tiene ninguna, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque en medio de nuestra debilidad tú eres nuestra fortaleza, porque aún en medio de la desesperanza y aún en medio de nuestra infidelidad, tú siempre permaneces fiel. Y te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, esta mañana por lo que tú haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por tu presencia, Señor, y esta mañana solamente pedimos que nos enseñes
cuán amados somos por ti, Señor. Cuán amados somos por ti. No solamente en lo que tenemos como bendiciones, Señor. Ayúdanos a tener una comprensión del verdadero significado de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De haberlo enviado a esta tierra, a que naciera, que cumpliera un plan, ese amor perfecto sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús.